la presentación de nuestra unidad 1. Esto que ya con algunos compañeros de ustedes verificamos y nos funcionó pues bien. Bueno. Entonces la idea sería trabajar el día de hoy en la unidad 1, que está asociada a algunos aspectos del principio de diseño de taludes. Digamos que puedo mencionar que en el contexto de minería a cielo abierto, pues digamos el análisis de estabilidad de taludes pues juega un papel muy importante dentro de pues, los proyectos mineros a cielo abierto. Entonces ya decíamos que las empresas pues tienen dentro de sus diagramas de flujos del desarrollo de proyectos mineros aspectos geotécnicos que apuntan pues básicamente a la construcción de modelos geológicos geotécnicos, a la determinación de las propiedades digamos, del terreno, clasificaciones de macizos rocosos, un plan experimental que permita la determinación de las propiedades del terreno y de esta manera, pues, como resultado se pretende la construcción de una herramienta que se denomina curvas de diseño, que básicamente consiste en una figura que relaciona la altura y la inclinación del talud con el fin pues de construir una herramienta que garantice unas condiciones de estabilidad de taludes. Eso, pues, digamos, cuando estemos en forma en el capítulo de los métodos de análisis de estabilidad, pues ya lo explicaríamos un poquito más. Pues básicamente es una curva con relación de alturas e inclinaciones que garantiza unas condiciones de estabilidad. Hay otras empresas, por ejemplo, el Cerrejón, donde tienen como tal departamentos de geotecnia para solucionar pues, problemas del día a día que se puedan llegar a presentar en los frentes de explotación o en los botaderos. Entonces, pues ese departamento pues, es bien importante. Es decir, que pues, el análisis de estabilidad de taludes y los aspectos técnicos pues, son fundamentales en los proyectos mineros. Bueno, podríamos también mencionar que cuando nosotros tenemos básicamente una zona de pendiente o una zona plana y donde necesitamos nosotros acceder a algún recurso mineral que implique la excavación de un terreno plano para llegar a cierta profundidad y acceder al recurso minero, o estamos en zona de ladera y necesitamos una zona plana en esa zona de ladera para la conformación, digamos, de alguna vía o algo por el estilo, pues esto requiere la conformación o la excavación del terreno para la conformación de un talud. Entonces acá podemos observar pues unos taludes en roca. En la parte izquierda pues un talud digamos, para una vía, y en la parte derecha, digamos, taludes para proyectos mineros a cielo abierto. Bueno, hay otro aspecto importante y es importante mencionarlo, y es el contraste que existe entre la estabilidad de taludes con fines de proyectos de infraestructura y la estabilidad de taludes con fines de proyectos mineros. Digamos que en el caso de proyectos de infraestructura, la imagen que mostramos pues evidencia un refuerzo con anclajes y demás. Es decir, que en el caso de estabilidad de taludes con fines de infraestructura, buscamos unas condiciones de estabilidad pues con el ánimo de que el talud o la estabilización pues no nos vaya a fallar. Es decir, que los aspectos de seguridad son supremamente importantes en este sentido. Es muy común la utilización de elementos de refuerzo con fines de estabilidad de taludes. En contraste, digamos, en el caso de los taludes mineros, dado que son unas excavaciones que van evolucionando en el tiempo, es decir, normalmente pues estamos conformando unos taludes de forma temporal en la medida que va avanzando el proyecto minero, entonces
pues no es que los aspectos de seguridad no sean importantes, pero digamos, se corren unos riesgos un poquito más altos que con respecto al caso de los taludes para infraestructura. Obviamente, cuando tenemos ya el talud de cierre o el talud final, pues en ese sí tenemos que garantizar las condiciones de estabilidad, que la podemos manejar, como lo dijimos hace un momento, con la geometría, es decir, llegando a una configuración de talud final que nos garantice la estabilidad del talud general adecuadamente. Este concepto de talud general lo vamos a mirar en un momento. En otro aspecto que diferencia un poco los taludes mineros es que pues, no es común implementar medidas de estabilización o de refuerzo. En algunos casos, para taludes de cierre lo podremos hacer, pero en los taludes, digamos, de trabajo y los de avance hasta que se llegue al cierre del proyecto, pues no es muy común. ¿Esto qué nos implica? O sea, que conceptualmente lo que nosotros sabemos para taludes aplica tanto para taludes para infraestructura como para taludes mineros, sino que hay unas diferencias en la aplicación como tal. Y pues es importante tener en cuenta este contraste. Bueno, hay otros elementos que es importante mencionar es lo referente a las laderas naturales, que pues son conformaciones de superficies en pendiente por procesos naturales y por los aspectos, digamos, de la historia geológica y condiciones hidrogeológicas que básicamente generan una superficie con cierta inclinación digamos, por procesos naturales de la conformación del relieve de, digamos, del terreno, pues, que son superficies o terrenos con cierta inclinación de forma natural que podemos nosotros tener. Obviamente, si nosotros tenemos una ladera natural en donde tenemos previsto desarrollar algún proyecto minero, pues ya tenemos como tal la conformación de un talud artificial cuando ya ejecutamos la excavación como tal, o cantera que también se conoce así cuando se hace la excavación en zona, digamos, dependiente. Acá pues observamos algunas imágenes de algunas taludes o laderas naturales. Esta que observamos acá es acá en la zona cercana a Puente Reyes, digamos que ya es un talud conformado por un proceso de erosión intensa durante un periodo de tiempo bastante largo que conlleva pues a un talud con la configuración que observamos. También tenemos algunas otras figuras que nos ilustran un poco la que son las laderas, zonas inclinadas digamos, con cierta pendiente. Y ya tenemos lo que son los taludes como tal o los cortes artificiales, que básicamente pues, son producto de la ejecución de una excavación en el terreno, que puede ser en zona de pendiente o en una zona plana. Ya vimos que en pendiente, pues hablaríamos en el caso de minería de una cantera y en una zona plana, digamos, de un tajo a cielo abierto u open pit. Para la conformación de la excavación, dependiendo, digamos, de la dureza y de las condiciones, digamos, de clasificación del macizo, en el caso si es un macizo o del suelo, en el caso del suelo, pues si es un suelo o un macizo de muy baja calidad, pues se puede hacer la excavación de forma mecánica. En casos en donde el terreno es bastante competente o tenemos clasificaciones de macizo de muy buena calidad, pues ya tendríamos pues, que usar voladura en roca o el uso de explosivos para fines, para fines de la excavación del terreno. Acá tenemos otra imagen que nos ilustra la conformación de un talud en una zona de lutitas. Digamos que son terrenos bastante complejos, con una susceptibilidad a la meteorización bastante grande. Entonces, este tipo de terreno genera unos problemas. De hecho, digamos, acá en nuestra región, digamos que los proyectos mineros a cielo abierto en
digamos, en la formación Tibasosa o Belencito, dependiendo del sitio donde nosotros estemos, normalmente implica la conformación de un talud, digamos, general en un estrato o en un banco que se denomina la intercalación CD, que es una intercalación bastante masiva en lutitas. En algunos proyectos mineros que hemos trabajado, pues se alcanzan incluso a conformar taludes de casi 100 metros de alto, 150 metros de alto en este tipo de terrenos, lo que obliga, digamos, a manejar unas inclinaciones bajas para garantizar la estabilidad de los taludes en el tiempo. Acá es importante mencionar que estos taludes, al ser bastante susceptibles a la meteorización, pues nos llevan a la necesidad de tener ciertas precauciones porque en el tiempo las propiedades del terreno se van a degradar y esto pues es importante tenerlo presente. ¿Sí? Es decir, que cuando diseñamos el talud, eh, pues las propiedades del terreno son unas y en el tiempo, por efecto, digamos, del ambiente, los cambios de temperatura, de los ciclos de humedecimiento y secado por las condiciones ambientales, se generan procesos de meteorización y las condiciones y las propiedades del terreno pues van a cambiar. Acá tenemos otro tipo de taludes artificiales, ya con otros fines, como reservorios para un proyecto minero. Entonces ya, además de garantizar las condiciones de estabilidad del talud, pues tenemos que utilizar algunos elementos para reducir la filtración de agua hacia el terreno y que no se pierda el agua de esta manera. Acá tenemos, digamos, el ejemplo típico de una cantera, digamos, una zona, digamos, de una ladera natural que ha sido excavada para la conformación de una serie digamos, de bancos o terrazas de explotación. Entonces, pues ahí vemos, pues claramente este tipo de terrenos, digamos, de proyectos mineros. También en este caso estamos visualizando una disposición de material estéril de una forma no muy técnica, digamos que puede que no se vea lo no técnico tan claramente, pero por conocimiento de causa, digamos, era una disposición de estériles que no se hizo con el debido cuidado y precaución, o sea, sin estudios, simplemente en una zona pues se fue disponiendo material, no se realizó ningún tipo de escapote, no había manejo de aguas y demás, entonces pues esto obedece a que no tengamos presente en el diseño del proyecto minero el botadero como tal dentro del planeamiento de la mina. Digamos que el botadero o SODME o zona de disposición de material sobrante de excavación, pues tiene que ser algo que hace parte de la planeación de la mina y cuando no lo tenemos incorporado de esta manera, pues lo que sucede es que vamos disponiendo los estériles en zonas, en algo que coloquialmente denominamos mientras tanto, y ese mientras tanto pues va pasando y si no lo hacemos desde el principio, ese mientras tanto se nos va volviendo un problema porque ya después se nos vuelve un cuello de botella y nos vamos quedando sin espacio y además pues es un problema técnico que nos genera pues una serie de problemáticas. Acá miramos otra ejemplo, digamos, de una zona de disposición de estériles, entonces la disposición, la conformación, digamos, de las terrazas del botadero y demás. Yo voy a intentar a ver si hay, bueno, ay no, creo que, no sé si la embarramos. A ver. Bueno, no sé ahí si seguimos viendo bien, pero no me funcionó lo que quería hacer. Bueno, entonces hay un error técnico. Bueno, seguimos. Acá tenemos una visualización de proyecto minero a cielo abierto en la costa de la costa atlántica, digamos, muy cercano al proyecto del Cerrejón. No es como tal el Cerrejón, es muy cercano, un proyecto un poquito más pequeño.
Pues taludes donde básicamente tenemos el talud de producción, donde pues, se extrae el mineral o el carbón. Otro talud, bueno, que ese es el pared, digamos, la pared baja. Otro talud, digamos, que es toda la infraestructura de acceso y transporte del mineral. En la parte, digamos, superior de la imagen observamos lo que es el botadero como tal del Tajo, que en estos proyectos pues, normalmente se disponen a un costado de digamos, del Tajo abierto con el ánimo, digamos, de reducir tiempos de transporte de los estériles. Obviamente, pues un botadero de estas magnitudes pues, debe tener la capacidad de almacenar un volumen considerable de material estéril. Bueno, digamos que acá hacemos de nuevo énfasis un poco en el contraste de los aspectos que tenemos en cuenta para los taludes en ingeniería civil versus los taludes en minería. Entonces ya decíamos que en ingeniería civil o infraestructura en general, o sea, infraestructura implica lo que son taludes con fines de proyectos viales, con fines, digamos, de trazado de oleoductos para el transporte de hidrocarburos, taludes con fines de proyectos hidroeléctricos. Bueno, principalmente podrían ser esos. Bueno, podríamos incluir, digamos, la necesidad de ciertos taludes en los casos de conducción digamos, de agua, o proyectos, digamos, de almacenamiento de agua en, también pues los incluiría. Entonces ya decíamos que en este sentido, este tipo de taludes apuntan a garantizar unas condiciones adecuadas de estabilidad, de seguridad, es decir, que como nosotros buscamos diseñar y construir la excavación con un fin principal, vial, digamos, infraestructura, generación de energía y demás, pues debemos llegar a la situación final en un periodo de tiempo determinado para ponerla en uso como tal y las condiciones de seguridad pues se deben garantizar como tal. Entonces decíamos pues, que es muy común el uso de elementos de refuerzo con el fin de garantizar las condiciones de estabilidad. Tenemos que tener en mente garantizar unos factores de seguridad adecuados. Si hay dudas con respecto al concepto de factor de seguridad, digamos que lo vamos a aclarar cuando hablemos de los métodos de análisis de estabilidad. Digamos que por el momento no habría problema, pero seguramente pues ya de alguna manera este concepto se ha abordado. Digamos, otros ejemplos, digamos, de taludes. En este caso, pues esta imagen es bien apropiada, dado que nos ilustra una disposición de estrato que es, digamos, que nos brinda mejores condiciones de estabilidad, porque tenemos el rumbo del estrato perpendicular al rumbo del talud. Digamos que esto lo utilizaremos en el siguiente capítulo cuando hablemos de condiciones de estabilidad estructuralmente controlada, es decir, controlada por las discontinuidades. La implementación de elementos de refuerzo para la estabilización de los taludes pues es muy común. Entonces, el uso de muros de contención en concreto, en gabión, en enrocado, la implementación de elementos de refuerzo como pernado o anclajes. Ahí precisamente pues vemos un equipo de perforación para la posterior, digamos, conformación de un perno o anclaje. El uso digamos, de otros elementos de estabilización pues son bastante utilizados, concreto lanzado, mallas pernadas, bueno, etcétera, etcétera. Ya en el caso de minería decíamos que son taludes, pues que son temporales en la medida que el proyecto pues va avanzando y va llegando a la etapa final, pero obviamente desde que se inicia el proyecto minero hasta que se termina pues pueden pasar varios años, incluso décadas para llegar a la condición final, o puede suceder como en algunos proyectos en Chile, en donde pues se ha llegado a unas condiciones eh, digamos, de proyectos mineros
a unas dimensiones bastante importantes que en un momento las miramos, es decir, taludes de más de 1000 metros de alto, en donde ya pues, se opta por cambiar o migrar a métodos subterráneos para seguir aprovechándolo. Algo que se me escapa y me acuerdo en este momento es que una diferencia importante también entre los taludes de ingeniería civil y los taludes mineros es las escalas. Digamos que en proyectos de infraestructura, digamos que normalmente no se llegan a taludes superiores a 50, 100 metros, digamos, dependiendo, digamos, la magnitud del proyecto. Y en minería, digamos, en los proyectos más grandes se pueden llegar a incluso a proyectos mineros con taludes finales de más de 1000 metros de altura. Acá pues observamos, digamos, algo muy común en los taludes mineros, que es la conformación de las excavaciones en bancos o en terrazas. Digamos que tiene como fin dos aspectos. Uno, manejar las condiciones de estabilidad por un lado, y por otro lado, brindar unas condiciones más favorables desde el punto de vista ambiental. Acá pues observamos, digamos, una panorámica de un proyecto minero, digamos, a una escala bastante importante. Más o menos, si uno tiene presente que cada banco de esos puede tener una altura del orden de 20 metros o 30 metros de alto, si suma uno todos los bancos que estamos visualizando en este momento, pues podríamos ver que los taludes pues, van a tener una altura bastante importante. Bueno, entonces, si cerramos la idea, entonces los taludes en minería, digamos que lo que nos controla el criterio de diseño, pues tiene que garantizar obviamente unas condiciones de estabilidad geotécnica, así sean temporales, pero mientras no lleguemos a la etapa final, pues vamos a tener, digamos, cierta margen o se pueden asumir ciertos riesgos, sobre todo, digamos, de los taludes de los bancos, más no del talud, digamos, de trabajo o el talud general de avance de la explotación. Sí, digamos que se pueden tener ciertos riesgos de problemas locales. No es que no busquemos garantizar ciertas condiciones de estabilidad, pero podemos tomar ciertos riesgos dado que son taludes temporales y si digamos tenemos alguna falla en un banco de explotación, me refiero digamos a uno de los bancos que tenemos ahí, pues es relativamente fácilmente subsanable. Obviamente no hablamos de que no garanticemos una condición de estabilidad para el talud general o que estemos diseñando los taludes así sea de bancos para que fallen, no. Lo que buscamos es tener, digamos, un poco más de flexibilidad de estos taludes de bancos. Siempre debemos garantizar unas condiciones de estabilidad de los taludes generales o de trabajo. Y obviamente para el talud final sí debemos garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad. Bueno, acá vamos ahora a observar otra diferencia que mencionábamos hace un momento y eran las dimensiones de los proyectos mineros. Entonces acá vamos a ver algunos proyectos más como cultura general, proyectos mineros que en la fecha en que realiza la consulta, por lo menos este tenía una altura de 830 metros de alto de talud, entonces uno pues, se puede imaginar, pues es un talud bastante grande. Este también tiene una disposición geométrica con una altura de más de 600 metros, un proyecto en Rusia. Este otro en Suecia tenemos taludes de 450 metros. Yo hace varios años ya que pude visitar el Cerrejón. Y ahí digamos que en su momento habían tajos donde habían taludes del orden de 300, 400 metros, que si uno lo compara con los grandes proyectos mineros a cielo abierto no era el más grande, pero dentro de los proyectos de minería del carbón sí era, o sea, son proyectos bastante importantes.
Bueno, acá tenemos la famosa mina de Chuquicamata en Chile. Esta alcanza más de 1000 metros de altura, 1250 metros para ser exactos. Eh, y es uno de los proyectos que en este momento está migrando, si ya no lo ha hecho, no estoy plenamente seguro, a hacer el minado, digamos, subterráneo, porque ya pues, se han llegado, digamos, al límite de las posibilidades del minado a cielo abierto. Bueno, acá, digamos, una vez cerrado este bloque como de aspectos preliminares de qué es un talud, la diferencia entre ladera o talud, acá pues ya empezamos a familiarizarnos un poco con la connotación o la denominación de las partes de un talud. Entonces, por un lado tenemos lo que son los taludes, donde pues claramente se ve una superficie, eh, digamos, inclinada, bastante clara. Las partes pues básicamente corresponden a lo que es la pendiente del talud, el pie del talud, perdón, o la pata del talud, la cabeza y lo que es la altura. Cuando hablaba al principio digamos, de las curvas de diseño, esas curvas de diseño pues hacen referencia a una relación geométrica entre la altura y la inclinación que nos garanticen un determinado factor de seguridad. ¿Sí? Eso pues lo tocamos más adelante. Ya cuando hablamos de ladera, en una ladera pues no se ve una superficie tan digamos, perfecta, digamos, hay una mayor irregularidad. De lo que se busca, digamos, es estimar una pendiente más o menos predominante o promedio. Tenemos lo que es el escarpe superior o la porción superior del talud, el pie o la pata también de la ladera y la correspondiente altura. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Digamos que la ladera, lo decíamos hace un momento, es la que se ha conformado de forma natural por digamos, la historia geológica y la conformación del relieve, y ya lo que es un talud resulta de digamos, conformación de una superficie dependiente donde el hombre ha llegado a conformarla por medios mecánicos o por voladura, o ya pues a una pequeña escala por medios manuales. Bueno, acá tenemos lo que es la descripción, digamos, de las partes del talud, que esa se puede revisar, digamos, posteriormente por parte de ustedes. También es importante mencionar que cuando nosotros nos enfrentamos a problemas de inestabilidad, en el caso de proyectos mineros, porque en los proyectos mineros pues también se presentan problemas de inestabilidad, pues es importante que estemos familiarizados con la nomenclatura de los procesos de movimiento o de inestabilidades por fenómenos de remoción en masa o amenazas por fenómenos de remoción en masa. De hecho, en la actualidad, digamos, las corporaciones autónomas regionales, en el caso de Boyacá, Corpo Boyacá, el ANLA ya como agencia nacional, digamos que solicitan en este momento unos estudios asociados, por ejemplo, a la amenaza, riesgo y vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa, que es básicamente evaluar las condiciones no solamente de inestabilidad, sino evaluar, digamos, los riesgos que pueden haber sobre la infraestructura misma de la mina, la infraestructura externa, es decir, viviendas y demás, la seguridad de las personas. Entonces, pues estos aspectos pues son de suprema importancia. Cuando estamos enfrentándonos a un proceso de movimiento, digamos que dependiendo del tipo de movimiento, pues puede haber una clasificación de este, pero normalmente cuando tenemos una inestabilidad como la que observamos acá, digamos, en forma, digamos, de superficie curva o en forma, digamos, de cuchara, pues se ha estudiado y se ha definido normalmente las partes
digamos, del movimiento, en donde podemos mencionar lo que es la cabeza del movimiento, que corresponde a la parte alta, el cuerpo, que es la parte central, que digamos, comprende la mayor masa del terreno que se ha movido, la parte baja, el pie y la base como tal, y ya pues ahí podemos identificar otros elementos ya particulares del movimiento, como la corona, que es la parte que no, digamos, como límite que no se movió, o sea, es el límite, como la porción en donde el terreno pues, todavía permaneció estable. Tenemos lo que es el escarpe, que es la cicatriz o el rasgo que nos evidencia la inestabilidad. Pueden haber escarpes secundarios también. Un elemento importante que vamos a mencionar bastante es la superficie de falla, que es la superficie que nos limita la masa del terreno que se deslizó. También podemos identificar lo que es el pie del talud y la base, bueno, que ya es como la parte inferior. Bueno, acá podemos observar algo similar, pero desde la perspectiva, digamos, de deslizamientos a lo largo del lecho de ríos, que se convierten en un problema, sobre todo, digamos, para amenazas y riesgos en los municipios, digamos, cuando tenemos problemas de inestabilidad de este tipo en zonas cercanas a aguas arriba, a algún casco urbano de algún municipio. Esta masa que se desliza puede llegar hasta el río, generar el taponamiento del río y o represamiento se convierte pues, básicamente en lo que denominamos una presa natural y posteriormente puede suceder pues una avalancha en este caso. Bueno, acá tenemos un texto que básicamente es una descripción un poquito más detallada de las partes que mencionábamos hace un momento del deslizamiento. Eso pues les pediría que lo revisemos ahí con cuidado posteriormente, ¿no? Para no ponernos aquí a leer esto. Bueno, acá ya entraríamos a definir una nomenclatura que es ya más familiar para nosotros, que corresponde a la nomenclatura de proyectos mineros. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un talud minero en cantera, que decíamos pues es la conformación o la excavación del terreno en una zona dependiente, en donde identificamos varios elementos que son de nuestro interés. Bueno, por un lado, lo que se denomina banco, que puede, digamos, tener, digamos, como un sinónimo con terraza, o sea, banco, que es un talud de unas dimensiones que pueden oscilar desde 5 metros hasta unos 20 o 30 metros de altura. Una inclinación, cuya inclinación pues dependerá de las condiciones y la calidad técnica del terreno, y podríamos decir que es como la unidad más pequeña dentro de un proyecto minero a cielo abierto. Dentro del banco podemos mencionar que dentro de sus elementos pues está lo que es la altura del banco, la inclinación del banco y también el ancho del banco. Digamos, ese ancho del banco pues dependerá, digamos, si es digamos, un banco de transporte o pues dependerá, digamos, de las dimensiones de los equipos y demás, que digamos que en minería a cielo abierto, pues ustedes ven esos criterios para diseñar el ancho del banco, digamos, dependiendo de cuántos equipos van, de las dimensiones del equipo, de dejar unas bermas de seguridad para que si hay dos equipos, pues no se vayan a chocar, dejar una berma de seguridad adicional o una franja de seguridad para que los equipos no estén tan cerca al borde del banco y se puedan llegar a caer del banco, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos otros taludes que son taludes, digamos, de trabajo, que básicamente pues van a estar limitados por niveles, digamos, digamos la conformación de un terreno o de una zona plana y otra más plana que divide, digamos,
un talud de trabajo, que es el que, digamos, se va avanzando, donde se concentran, digamos, las labores principales de extracción, que resulta, digamos, de varios bancos de, digamos, comunidad mínima. Eh, este talud, digamos, de trabajo, pues podemos nosotros también definirlo de forma geométrica como una unidad intermedia en cuanto a dimensiones de todo el proyecto y que va a tener una altura de talud de trabajo y también una inclinación de talud de trabajo que obviamente pues resultará de una inclinación inferior a la del talud del banco como tal. Eh, Finalmente, pues tenemos lo que es el fondo o sea, el diseño final de la explotación, que va a tener un nivel final de diseño, o aquí en la imagen pues nos ilustra como fondo de explotación, y un talud final. Ese talud final pues es el talud básicamente de cierre y poscierre. Es el talud donde debemos responder y garantizar las condiciones de estabilidad y garantizar las condiciones indicadas en el plan de manejo ambiental con referencia al cierre del proyecto minero. Si hablamos de este talud, pues también podemos mencionar que podemos distinguir los aspectos geométricos de este como una altura de talud y una inclinación del talud final, en donde esta relación altura-inclinación pues nos tiene que garantizar unas condiciones de estabilidad que para el caso de taludes de cierre pues son más, o sea, son bastante exigentes para garantizar la estabilidad en el tiempo. Bueno, acá vemos algunos esquemas que nos ilustran de una forma un poquito más detallada la geometría del banco. Entonces acá tenemos un banco individual, decíamos como la unidad mínima dentro de un proyecto minero que está conformado por bancos, bien sea ascendentes o descendentes, donde se distingue la altura del banco, el ángulo del talud del banco y decíamos en la anterior, el ancho del banco. Acá tenemos ya un talud conformado por varios bancos, que puede ser desde el punto de vista del talud de trabajo o un talud final, y podemos hablar del talud general de ese talud de trabajo final, o sea, ángulo o como tal altura de ese talud general o talud de trabajo o talud de cierre, pues cualquiera que sea el caso. Acá podemos también hablar otros aspectos importantes de la nomenclatura de los taludes en minería a cielo abierto. Entonces podemos hablar de lo que es la pared baja. eh, digamos que esa pared baja es básicamente lo que ilustramos, es un esquema de un proyecto minero de carbón. Tenemos una pared baja, que es un talud, que básicamente estará definido por la inclinación del estrato del manto de carbón. Esa pared baja, pues es básicamente la pared en donde se desarrollan las actividades de extracción del mineral de interés, en este caso del carbón, en donde pues el talud o la pared baja coincidirá, digamos, su inclinación con la inclinación del estrato. Por otro lado, tenemos lo que es la pared alta, que es digamos, la pared que corresponde la conformación de los taludes para, o sea, para garantizar el acceso a los frentes de explotación y el transporte, digamos, tanto de estériles como de el carbón en este caso. Para el caso del Cerrejón, uno de los tajos, digamos, que se analizaron en su momento, pues presentaban una inclinación de la pared baja de 18 grados y una inclinación de la pared alta entre 30 y 32 grados aproximadamente. Bueno, acá tenemos otra visualización de uno de los proyectos mineros a gran escala que mirábamos hace un momento. Acá miramos, bueno, ahí se ve la imagen
alcanzamos a ver un poco los bancos, en la parte, digamos, del fondo, pues como la zona o el pozo, digamos, para la acumulación de aguas y posterior manejo de, digamos, de estas. Acá miramos un corte transversal de la geología digamos, del proyecto, donde se ve lo que es bueno, pared baja o footwall y la pared alta o hanging wall para, digamos, que estemos familiarizados con los términos en inglés cuando se esté buscando la bibliografía correspondiente. Y aquí ya la zona donde está el mineral, que es la zona donde se va a desarrollar como tal la extracción. Bueno, acá, digamos, esquemáticamente la misma foto, digamos, como las curvas de nivel. Ya acá tendríamos otra, digamos, visualización de condiciones de nomenclatura para los proyectos mineros a cielo abierto, pero específicamente los que se desarrollan sobre una superficie plana, que es lo que conocemos como tajos abiertos o open pit también. Acá digamos que manejamos una nomenclatura similar a la ya explicada para el caso de canteras, es decir, que tenemos una unidad menor o una unidad mínima, que son los bancos. Ya dijimos, pues tendremos una inclinación y altura de banco. Tenemos otros unidad intermedia, que son los taludes, digamos, de trabajo, pues la cual pues me divide dos zonas, digamos, planas, en donde pues, digamos, la secuencia de excavación y de minado pues, difiere entre los diferentes frentes de trabajo o taludes de trabajo, perdón. En unas pues se va a avanzar más que en otras dependiendo, digamos, del planeamiento de la mina. Tenemos lo que son las rampas que nos dividen también los taludes de trabajo y donde pues básicamente tenemos lo que es la infraestructura de circulación de vehículos en la pared alta o hanging wall. Tenemos lo que es la footwall o pared baja, donde está el mineral de interés. Otro elemento que podemos mencionar acá es que desde el punto de vista de estabilidad, normalmente en las unidades menores, llámese en los bancos o incluso en los talones de trabajo, las condiciones de estabilidad pueden estar controladas normalmente por las condiciones estructurales, es decir, controladas por las discontinuidades. Entonces, digamos que lo que miramos en el segundo capítulo nos aplicaría para esta escala de la evaluación de estabilidad de los taludes, que normalmente pues va a aplicar para taludes con alturas, digamos, hasta 50, 70 metros de alto. Este tipo de evaluaciones de estabilidad tendrían, digamos, su aplicación a esa escala. Ya para altura de taludes mayor, ya pues nos preocupamos es por la estabilidad del talud general, que en la parte de la derecha pues nos muestra las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar. Digamos que ahí, cuando hablamos de la pared general o el talud final, es decir, el talud de toda la altura de la explotación que se esté llevando a cabo, pues hay un mayor grado de incertidumbre de cuál puede llegar a ser la superficie potencial de falla en caso que se llegase a presentar, pero obviamente a esa escala, pues sí se deben garantizar unas condiciones de estabilidad, porque digamos ya un colapso o una inestabilidad de un talud a esa escala, pues sí, pues nos lleva a la quiebra como tal, o ya las implicaciones no son las deseables para un proyecto minero. Es decir, que digamos que la flexibilidad o los riesgos menores que se pueden llegar a tomar son en los taludes de la unidad más pequeña, es decir, de los bancos, pero ya a la escala de los taludes generales, pues no se, digamos, no se esperan inestabilidades en ese sentido. Acá aclaramos casi por tercera vez la descripción geométrica de las diferentes unidades dentro de los taludes mineros. Entonces tenemos lo que son los bancos, pues, lo que es la cara del banco, la altura y la inclinación del banco como tal.
si hablamos de una talud de trabajo o un talud interrampa, es decir, un talud limitado por dos rampas de transporte o de infraestructura de transporte que está conformado por varios bancos, pues podemos también hablar de una geometría de esos taludes interrampa en cuanto a la altura y la inclinación del talud. Por otro lado, también podemos analizar lo correspondiente al talud general, que es conformado por varios taludes interrampa, en donde tenemos lo que es el talud, la altura general del talud y la inclinación también general del talud. Acá otros aspectos que podemos mencionar, algún ejemplo, digamos, del dimensionamiento del ancho de banco, es decir, el ancho, digamos, bien sea de la rampa o del banco como tal. Decíamos, pues, de haber un ancho lo suficientemente apropiado para la maquinaria o equipo de transporte que va a circular, pues una berma, en algunos casos se dispone de algún material con el ánimo de que los camiones, dada su altura, pues puedan observar y puedan, digamos, alejarse del borde del banco para no llegar a caerse, porque ese tipo de accidentes se han presentado y hay que reducir esos riesgos. Bueno, digamos que esos criterios, digamos, ya son aspectos del diseño minero a cielo abierto que lo mirarán en el curso de minería a cielo abierto. Hay aquí otros elementos que podríamos mencionar y hacen referencia a un proceso de deterioro o de degradación del terreno por diferentes aspectos. Digamos que entendamos que cuando nosotros vamos a excavar un terreno, bien sea en pendiente, es decir, una cantera, o a conformar un talud a partir de un terreno plano, es decir, a conformar un tajo abierto, la sola excavación está modificando las condiciones, digamos, de esfuerzos naturales, es decir, estamos rompiendo o cambiando una condición de equilibrio y el terreno pues tiene que responder a esas condiciones. Sumado a esto, digamos, cuando nosotros hacemos la excavación, el terreno queda expuesto a unas condiciones ambientales que pueden llegar a generar afectaciones, procesos de degradación y demás que generan pues una serie de problemas en el terreno y puede conllevar a posibles problemas de inestabilidad. El mismo proceso de excavación nos puede llegar a generar problemas, por ejemplo, el uso de voladura o explosivos con fines de fragmentación puede generar una fragmentación o, digamos, extra a las fracturas o diaclasas que ya están presentes. Entonces, en ese sentido, el diseño de esas voladoras pues debe prever el uso digamos, de precorte en los límites ya, digamos, de hasta donde se va a llevar a cabo la voladura con el fin, digamos, de reducir la alteración o la afectación del terreno, que esto, digamos, de forma particular estaría asociado a ese factor de disturbancia de que se revisaba en el criterio generalizado de Hooke-Brown, que está pues básicamente asociado a las, digamos, a la afectación o a la variación de las propiedades del macizo rocoso con respecto a las condiciones iniciales antes de hacer la excavación, digamos, cambios de propiedades por el mismo proceso de excavación. Bueno, eso lo podemos aclarar si lo consideran apropiado o podemos compartir alguna bibliografía con ese fin. Aquí, digamos, repetimos un poco de lo mismo, hacemos una excavación, cambiamos las condiciones de esfuerzos y el terreno queda expuesto a las condiciones ambientales. Entonces, eso genera un proceso de deterioro, de degradación que puede ser progresivo, donde pueden empezar por caída de pequeñas piedritas o piedras un poquito más grandes. ¿Sí? Acá, digamos, vemos muy claramente
un material que sea, digamos, desprendido del talud y que sea acumulado en la parte un poquito más baja, que eso, digamos, en el caso de infraestructura vial, pues no es muy deseable, sobre todo cuando ese material pues, llega hasta la vía. Acá esta era la imagen que les mostraba hace un rato de un botadero, digamos, dispuesto de una manera que no es la más aconsejable. Digamos, desde esta perspectiva no se ven mayores problemas, pero si nosotros nos acercamos, podemos ver la presencia de unas grietas y unas fisuras que son evidencias de inestabilidad, es decir, que el hecho de no haber preparado el terreno donde se debe exponer el material estéril, el hecho de no tener un adecuado manejo de aguas, el hecho de no hacer un proceso de, digamos, de compactación preventiva, sobre el material estéril, pues nos puede llevar a estas inestabilidades. Bueno, ya otro tipo de situaciones, ya como consecuencia de sismos que generan también, y digamos, deformaciones importantes en el terreno, situaciones que se pueden llegar a presentar en un proyecto minero que se encuentre en zonas de amenaza sísmica alta y que puede pues, también ser un agente de desestabilización de los taludes de explotación. Por otro lado, otro de los procesos erosivos, perdón, de los procesos de deterioro está asociado a procesos de erosión. Pues acá miramos etapas iniciales de procesos erosivos donde se ven pequeños canales que muestran el recorrido del agua sobre la superficie del terreno. Acá vemos un proceso un poquito más avanzado en un talud, digamos, con una pendiente, no es un talud muy alto, pero es un terreno, digamos, aparentemente con una susceptibilidad alta a procesos erosivos, donde se ven también las marcas o la evidencia del flujo de agua sobre el terreno, es decir, si no manejamos las aguas, pues vamos a tener este tipo de problemas. Acá pues ya vemos a una mayor escala, no es el mismo problema, es otro en donde el proceso erosivo está mucho más avanzado, entonces se ven unas cárcavas mucho más grandes que muestran un proceso de erosión pues, bastante avanzado. Ya esto también, digamos, otro contexto donde muestra un proceso de erosión aún más avanzado que el anterior. Aquí, pues, el mensaje es que cuando hablamos digamos, de proyectos mineros a cielo abierto, con el ánimo de reducir los riesgos y las amenazas por deslizamientos o fenómenos de remoción en masa en este tipo de proyectos, el manejo de aguas es fundamental para evitar que el agua vaya por donde le quede más fácil y nos genere, digamos, procesos progresivos de deterioro, digamos, conformados por procesos de erosión. Aquí ya tenemos algunos otros vamos, problemas que encontramos en el Manual de Estabilidad de Taludes del INVIAS. El INVIAS es el Instituto Nacional de Vías, básicamente la entidad encargada de los proyectos viales del país, digamos la entidad del Estado, porque pues hay otras, digamos, de asesoría como la AN, la Agencia Nacional de Infraestructura y otras, pero en el Manual de Estabilidad de Taludes del INVIAS ahí vemos este tipo digamos, de figuras. De hecho, ahí se ilustra en la fuente. Pues tenemos, digamos, un terreno donde se ha hecho o conformado una zona no plana en este caso, una zona, digamos, con cierta pendiente, sobre la cual pues se ha conformado un relleno o un terraplén en media ladera, digamos que es un relleno, digamos, con un riesgo relativamente grande, dado que pues, ese relleno puede ser susceptible al deslizamiento a lo largo de esta superficie excavada, o por eso, digamos, estos escalones buscan generar una mayor fricción y reducir el riesgo de deslizamiento y sobre él, pues, la conformación de la carpeta asfáltica. Acá tenemos otra, digamos, figura que nos ilustra un poco
lo que hablábamos de, de que la excavación nos genera pues, unos cambios en las condiciones de esfuerzos. Entonces, al hacer la excavación hay un alivio de esfuerzos por la descompresión. Tenemos, digamos, ya la zona plana conformada para la conformación de la estructura del pavimento. Se ilustra la superficie original del terreno y pues ya dependiendo de las condiciones del terreno excavado y los efectos del medio ambiente, pues la posible generación o no de caída de material o caída de bloques de diferentes tamaños. Acá tenemos otra situación y es cuando se conforma un relleno o un terraplén para subir el nivel de la vía. Cuando no se realiza pues una adecuada compactación, el terreno pues, o el terraplén puede quedar suelto digamos, al humedecerse o al saturarse se puede, digamos, deformar o puede ser inestable y eso pues, nos genera problemas de inestabilidad. Acá tenemos una situación que en el caso de una mina pudiese llegarse a presentar y cuál es cuando nosotros conformamos un talud en una zona dependiente, aparentemente pues se ve estable el terreno, pero lo que no hemos evidenciado previamente es que esa excavación que nosotros vamos a hacer la estamos haciendo en una masa que en la antigüedad o previamente correspondió a un material deslizado y lo que hacemos nosotros con esa excavación o ese corte es posiblemente volver a activar el movimiento porque al hacer el corte en esta parte baja estamos quitándole soporte a toda la masa y esta es susceptible de, digamos, de moverse. Digamos que podría ser una situación que podemos presentar en un proyecto minero en la medida que no hagamos digamos, un estudio adecuado de la geología del sector, identifiquemos pues, esos rasgos o esas posibles inestabilidades que se puedan llegar a presentar. Acá tenemos otra situación y es cuando tenemos una zona digamos, de pendiente y queremos nivelar el terreno con un relleno, podemos generar una sobrecarga sobre el terreno natural e inducir también digamos, pues una inestabilidad si no hacemos los cálculos y la evaluación de estabilidad correspondiente. Acá podríamos pasar ya casi a la parte final, donde tenemos algunos elementos generales que influyen en la estabilidad de taludes. Sería interesante como tarea que revisáramos el concepto de factor de seguridad desde la perspectiva de estabilidad de taludes. Con eso pues, nos vamos familiarizando. De todas maneras lo explicamos más adelante, pero no sobra que lo revisemos y lo vayamos consultando. Yo ahorita, en un rato, voy a organizar una bibliografía general para que la compartamos ahí por el chat mientras tenemos el acceso al aula virtual. Bueno, digamos que en el caso de taludes, cuando hablamos de estabilidad de taludes, normalmente asociamos este aspecto a la determinación del factor de seguridad. Ese factor de seguridad, pues básicamente es un valor numérico que nos indica las condiciones digamos, de estabilidad. Y hay un valor de referencia que es 1. Entonces, cuando obtenemos un valor de factor de seguridad mayor a 1, quiere decir que estamos tranquilos, quiere decir que estamos por el lado de la seguridad. Es decir, que en ese contexto las condiciones de resistencia del terreno son mayores a las condiciones, digamos, o a las fuerzas que generan la inestabilidad, por lo tanto, pues podemos en general estar tranquilos
Obviamente, pues depende qué tan encima estamos de ese uno de referencia. Ya ahí intervienen los escenarios en los cuales hacemos los cálculos, si hacemos unos cálculos en condiciones estáticas o unos cálculos involucrando el efecto sismo, que una forma fácil de hacerlo es por medio de método, digamos, de análisis pseudoestáticos, que ahí pues tenemos que garantizar un valor mayor a uno. Para cálculos estáticos, pues normalmente se recomienda un factor de seguridad mayor a 1.5. Pero entonces, ¿qué aspectos influyen en esas condiciones de estabilidad? Pues básicamente, obviamente la acción de la gravedad juega un papel importante. Tenemos por otro lado la calidad del terreno, es decir, la resistencia principalmente al corte del terreno donde conformamos o tenemos previsto conformar el talud. Otro elemento que juega un papel importante es el agua, tanto, digamos, el agua que fluye superficialmente, como también las condiciones de agua subterránea. Digamos que principalmente las de agua subterránea son las que tienen un papel más importante. Las superficiales lo que nos hacen es un efecto en el tiempo en la medida que nosotros no las manejemos adecuadamente con obras de manejo de agua superficial, sí, pero digamos las que tienen mayor efecto desde el punto de vista de estabilidad, pues son las condiciones de agua subterránea. Y por otro lado, finalmente, entre los factores tendríamos lo que son las cargas sísmicas. Entonces, todos estos aspectos son los que nos permiten a nosotros considerarlos, construir, digamos, los modelos de análisis y hacer la evaluación de estabilidad con fines de establecer el factor de seguridad. Para ese cálculo de factor de seguridad o análisis de condiciones de estabilidad, podemos mencionar que en estabilidad de taludes, pues contamos con una gama importante de herramientas computacionales para tal fin, que podríamos nosotros asociarlas en dos grandes grupos. Tendríamos lo que son los métodos convencionales, que me asocia desde unos métodos muy sencillos a partir de ábacos o cartas de estabilidad. Para el caso de taludes en roca, eh, podemos destacar la herramienta del DIPS para el procesamiento de, digamos, de datos estructurales que al analizarlos o contrastarlos con la orientación del talud, pues podemos hacer un análisis a la escala de los bancos o taludes interrampa, dependiendo, digamos, de las dimensiones de estos taludes. Tenemos también lo que son los métodos de equilibrio límite. Para ello, pues disponemos de herramientas que nos permiten hacer análisis de estabilidad de taludes por el método de abuelas o ya de problemas de estabilidad de taludes en roca, donde vamos que el paquete de Rock Science pues, nos ofrece una gama de herramientas para diferentes situaciones. Tenemos lo que son el otro gran grupo que nos asocia son los métodos numéricos y otros. Entonces tenemos la opción de usar herramientas asociadas al método de elementos finitos para hacer el análisis de estabilidad de taludes por este método. Digamos que ahí el programa FACE, que posiblemente algunos ya están familiarizados con él, que lo han usado para el análisis de excavaciones subterráneas, pero que también lo podemos usar para el análisis de estabilidad de taludes. También tenemos herramientas basadas en diferencias finitas. Esto haría parte de los programas que permiten el modelamiento del terreno continuo. Tenemos el modelamiento discontinuo del terreno también. Ahí hay varias herramientas de métodos de elementos discretos. Ahí, digamos, hay una empresa que se llama Itasca que ha desarrollado varias herramientas basadas en elementos discretos. En la actualidad, pues se vienen desarrollando en diferentes países herramientas computacionales basadas en elementos discretos. Tenemos también métodos combinados, es decir, métodos que utilizan los beneficios del modelamiento del terreno continuo y el modelamiento del terreno discontinuo
y dan unos métodos híbridos o combinados que son bastante potentes. Eso nos permite a nosotros concluir que, digamos, en el estado del arte o en el avance del conocimiento para el desarrollo de herramientas computacionales con fines de estabilidad de taludes, y también ahí sumamos análisis de excavaciones subterráneas, pues se ha llegado a un nivel de avance bastante importante. Entonces, el reto también es que esos avances se den en el frente de la determinación de las propiedades del terreno y en el desarrollo de modelos de comportamiento del terreno que nos brinden pues, seguridad para que los resultados de los cálculos con los programas pues, sean lo mejor posible. Sí, hay un comentario bastante famoso en ese caso, y es que si nosotros tenemos una herramienta computacional y nosotros ingresamos basura o información errónea, pues la salida pues no, pues va a ser basura o van a ser resultados que no corresponden a la realidad o son muy alejados de la realidad, y es algo que no buscamos. O sea, no buscamos utilizar herramientas computacionales por usarlas o por obtener resultados, sino que las herramientas computacionales nos van a permitir a nosotros modelar una situación para ver si esa situación, que en este caso sería un talud de un proyecto minero a cielo abierto, pues va a funcionar bien o no desde el punto de vista de estabilidad. Bueno, tenemos otro tipo de herramientas de modelado, o sea, modelación para la obtención de modelos digitales digamos, del terreno, que pueden ser útiles para visualización o pueden ser útiles cuando es necesario realizar digamos, análisis de estabilidad en 3D. Ahí pues eso también juega un rol bien importante. Y el otro aspecto que más que un método es pues una herramienta de cálculo, que son los métodos probabilísticos, que tienen una diferencia frente a la determinación del factor de seguridad, que son métodos determinísticos, y eso lo explicaríamos posteriormente. Bueno, digamos que hasta ahí tendríamos digamos, el desarrollo de esta primera unidad. Voy a permitirme dejar de compartir la presentación. No sé si todavía estemos todos. Bueno, ahí todavía estamos todos. Quería solamente terminar haciendo un esquema de lo que son las curvas de diseño. Básicamente, la curva de diseño es una curva que me relaciona, digamos que hay donde tenemos una relación de altura del talud, por ejemplo, en metros, e inclinación del talud. Normalmente lo denotamos bueno, con beta. Entonces lo voy a escribir beta como palabra en grados, o viceversa, dependiendo, digamos, de cómo queramos nosotros. Bueno, y digamos, es básicamente una relación. Entonces aquí analizamos: a mayor altura tenemos que manejar menor inclinación. Pues básicamente puede ser una curva de este estilo. A ver si nos funciona así, digamos, a mayor altura, menor inclinación, y a menor altura, mayor inclinación. Digamos que esta curva nos resulta de eh, pues un número importante de cálculos de estabilidad de taludes para diferentes geometrías, en donde nosotros debemos garantizar unas condiciones de estabilidad, es decir, garantizar un factor de seguridad mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente como un límite hasta donde se puede manejar la geometría del talud, y si manejamos la geometría del talud respetando este límite, pues estamos garantizando un factor de seguridad determinado, que ya dependerá de la situación que estemos nosotros analizando, bien sea un cálculo
en condiciones estáticas, donde deberíamos garantizar un factor de seguridad por lo menos de 1,5, o un análisis que incorpore el efecto sismo, que puede ser un análisis pseudoestático, en donde pues deberíamos al menos garantizar un factor de seguridad de 1. Sin embargo, es importante tener... Ah, no, pero yo les estoy hablando, pero creo que les dejé de compartir la pantalla. Espérenme un momento, un momento, un momento. Sí, pero que yo les estoy hablando. Listo. Acá tengo ya la imagen de la que les estoy hablando. Entonces tenemos una curva de diseño, repito, con la relación de altura e inclinación. Esta curva en rojo es un límite, es decir, que a menor inclinación podemos manejar mayores alturas, a mayor inclinación menores alturas de talud. Les decía que este límite o esta curva de diseño es una herramienta para el diseñador de la mina, en donde le vamos a decir, desde el punto de vista geotécnico, esa curva le va a permitir a usted diseñar la mina garantizando unas condiciones de estabilidad. Digamos que obviamente el diseñador utiliza esta herramienta y ya una vez el diseñador haga el diseño, digamos, basado en esta curva, pues ya nos pide una validación específica del diseño. Entonces ya pues validamos geotécnicamente el diseño final que haga el diseñador, y ahí pues ya es un ajuste y una, digamos, discusión con el ánimo de llegar a una condición final de diseño pues bastante apropiada. Bueno, yo ya pues vamos aquí a detener la grabación. Listo.